Dentro del mundo de la ficción existen personajes que dan vida a las historias, héroes y villanos. Ambos representan extremos opuestos, con ideales claros, firmes, casi inquebrantables. Personajes que rara vez se contradicen, que siempre tienen definida su moral, y por eso los admiramos, porque representan lo que creemos que deberíamos ser. Pero también existe un problema con ellos, y es que son irreales. No porque no existan en sus mundos, sino porque están construidos desde un punto idealizado. No dudan como nosotros, no se pierden como nosotros, no viven con contradicciones constantes como nosotros, y eso los vuelve inalcanzables. Pero de vez en cuando aparece un personaje distinto. Uno que llega a romper con ese molde y esa estructura. Un personaje que no nos hace decir quiero ser como él, sino algo mucho más incómodo. Yo soy él. En este caso, ese personaje es Arthur Morgan, de Red Dead Redemption 2. Arthur no es un héroe. Desde el primer momento, el juego deja claro quién es. Un forajido. Un hombre que roba, que golpea, que mata. Un hombre que vive al margen de la ley. Y que parece completamente cómodo con eso. Es un integrante de la banda de Dodge junto con Hosea, y su vida gira alrededor de un principio muy claro, que es la lealtad. Arthur es leal, de hecho profundamente leal, pero aquí hay algo súper importante a analizar, que es que esa lealtad no nace de una decisión consciente. Arthur no fue que un día se sentó a pensar, este es el tipo de vida que quiero vivir. Simplemente, Arthur fue criado dentro de este mundo, ya que recordemos, perdió a sus padres cuando era muy joven y fue adoptado por Dodge Vanderlyn y Hosea Matthews. Gracias a esto, aprendió que sobrevivir era suficiente, que obedecer era correcto y que cuestionar no era necesario. Bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. Generando un tipo de lealtad ciega que no cuestiona y se podría decir que es incluso sectario hacia Dodge, que es importante también analizar con su complejo de Mesías. Ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. Esto es clave, porque Arthur no vive, Arthur simplemente continúa, y es algo con lo que muchos nos podemos identificar, más de lo que nos gustaría admitir. Un claro ejemplo es cuántas decisiones en tu vida realmente has elegido por ti y cuántas simplemente seguiste porque así es la vida, así son las cosas, o simplemente no hay de otra. Arthur cree saber quién es, un hombre fuerte, un hombre leal, un hombre que hace lo necesario, pero esa identidad es frágil, ya que está construida sobre algo que jamás cuestionó, jamás se sentó a pensar si es realmente lo que es. Es aquí donde entra una idea central del existencialismo, especialmente de Jean-Paul Sartre. El ser humano está condenado a ser libre. Suena bonito, lo sé, pero ¿qué significa realmente esto? Sartre decía que incluso cuando creemos que no elegimos, en realidad sí lo estamos haciendo. Esto significa que cuando decides no tomar una decisión por otra, también estás eligiendo el no tomar esa decisión, y tendrá consecuencias en un futuro, que tal vez nos haga sentir una carga o culpa por no haber elegido esa opción antes, o cuando tuvimos la oportunidad. Aunque en este caso, Arthur cree que no tiene opción, pero en el fondo, cada acción suya sigue siendo una elección, y eso es lo incómodo. Y es más incómodo porque sabemos que somos libres de elegir esas acciones, y para evitar cargar con el peso que eso conlleva, buscamos excusas, buscamos mentiras que nos contemos hacia nosotros mismos, como no tenía opción,
lo hice por mí, lo hice por todos nosotros, entre otras, para así alivianar la culpa o la carga de las consecuencias que nos traen nuestras acciones. Porque siempre estás eligiendo y entonces, por ende, también lo que no eliges es responsabilidad tuya. En este caso, Arthur no es solo víctima de su entorno, también es responsable de lo que ha hecho dentro de él. Y esa es una verdad difícil de aceptar, no solo para Arthur, sino, como ya lo he dicho, para cualquiera. Hay algo en Arthur que no encaja. No es algo que diga directamente, es algo que se siente, que transmite, en sus silencios, en su mirada, en la forma en la que observa el mundo. Arthur vive, pero no encuentra sentido. También es aquí donde podemos entrar en la filosofía de Albert Camus, con el concepto de lo absurdo. El ser humano busca significado, pero el mundo no se lo da. Arthur roba, lucha, sobrevive. Pero, ¿para qué? No existe un propósito real, solo repetición, solo inercia. Y eso conecta directamente con nosotros, porque muchas veces vivimos igual, rutina, obligaciones, días que pasan sin preguntarnos realmente por qué hacemos lo que hacemos. Ese vacío no es exclusivo de Arthur, es humano. Algo cambia. But, you got money? I mean, before I start treating you, 'cause I got a family. I understand. Here, that do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Arthur se ve obligado a detenerse, a mirar su vida, a enfrentarse a sí mismo. Y es aquí donde ocurre el momento más importante de toda su historia. Toma conciencia. Por primera vez, Arthur no solo actúa, sino que reflexiona. Se pregunta, ¿quién soy realmente? ¿Todo esto tuvo sentido? ¿Puedo ser alguien diferente? Y esa pregunta es la más importante. Porque en el existencialismo no importa lo que fuiste, le importa lo que eliges ser ahora. Arthur no puede cambiar su pasado. Incluso, él lo dice, no podemos cambiar lo que ya está hecho, solo podemos seguir hacia adelante. No se puede borrar lo que hizo, pero sí se puede hacer algo mucho más difícil, asumirlo y actuar distinto. Sus decisiones empiezan a cambiar, no porque espere una recompensa, no porque quiera ser un héroe, sino porque entiende algo fundamental, que es responsable de sus actos, y en esa responsabilidad encuentra algo que nunca tuvo, el sentido. No un sentido impuesto, no una idea heredada, sino un sentido elegido. Arthur nunca fue más libre que cuando aceptó quién era. No cuando ignoraba su vida, no cuando seguía órdenes, sino cuando decidió cuestionar y cuando eligió actuar distinto, aunque ya fuera tarde. Y eso es lo más poderoso de su historia, porque nos llega a demostrar algo incómodo, pero que es muy necesario. Siempre estamos a tiempo de elegir. Nos identificamos con Arthur Morgan no porque sea un ser admirable, sino porque nos transmite una personalidad real, porque refleja nuestras dudas, nuestros errores, nuestras contradicciones y nuestros deseos de cambiar. Arthur no es quien queremos ser, es quienes somos. Cuando dejamos de mentirnos hacia nosotros mismos, buscar justificaciones para nuestros actos, y tomamos conciencia y asumimos la culpa y la responsabilidad, pero no para quedarnos estancados, sino para poder cambiar y ser una mejor persona. Es aquí donde les pregunto a ustedes, ¿están viviendo una vida que eligieron o simplemente la están siguiendo?